Avíseme si se ve. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Julián Colia. Voy a dar un par de clases de lo que es factores de riesgo cardiovascular y prevención cardiovascular, que son temas que van un poco de la mano, ¿sí? La idea es repasar algunos conceptos que son básicamente los que posteriormente vamos a pedir en el examen. Así que un poco las preguntas del examen van a salir de estas clases, ¿sí? Para que sepan ustedes. Vamos a hablar una primera parte de prevención cardiovascular y después la segunda la vamos a dar el día jueves. En principio la segunda parte y después vamos a hablar también de aterosclerosis, ¿sí? Así que un poco enfocado en estas tres charlas van a ser las preguntas del examen. Y para comenzar, ¿sí? Un poco la bibliografía que les recomiendo es el Consenso de Prevención Cardiovascular, que ya tiene un par de años, de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿sí? Está online. Y vamos a arrancar con esto, ¿sí? El concepto de prevención cardiovascular. A ver si puedo bajar esto. Estamos. ¿A qué se denomina prevención? Bueno, la prevención es justamente un conjunto de acciones coordinadas, tanto a nivel individual como comunitario, ¿sí? Para erradicar, eliminar o minimizar el impacto de las enfermedades, ¿sí? Así que, nada, esta sería la definición inicial de prevención cardiovascular. Y hay diferentes tipos de prevención, ¿sí? Para prevenir justamente el desarrollo. Por un lado, vamos a tener este nuevo concepto que está dando vuelta hace ya más de 5 años, que es el de prevención primordial, ¿sí? Esto es evitar el desarrollo de factores de riesgo, ¿sí? Esto tiene que ver con el concepto de, por ejemplo, ¿sí? Que es lo que se está marcando hoy en día. Es una enfermedad que se manifiesta a partir de quinta, sexta década de la vida, pero que en realidad es una patología que arranca antes y arranca desde el momento, ¿sí? Inicial, con todos los hábitos higiénicos dietéticos que tiene una persona de su niñez. Por otro lado, ¿sí? Una vez, digamos, si no podemos controlar los factores de riesgo, vamos a tener que actuar a nivel de prevención primaria, ¿sí? Que es prevenir el comienzo de la enfermedad en personas con factores de riesgo, pero sin enfermedad conocida, ¿sí? Y cuando hablamos de prevención primaria, la idea que se tiene que llevar es atacar principalmente la ateromatosis subclínica, ¿sí? Como, digamos, enfermedad solapada, subclínica, que todavía no es enfermedad conocida per se. Y por otro lado, la prevención secundaria, que es cuando el paciente ya tuvo un evento cardiovascular y nosotros tenemos que evitar justamente el desarrollo de un nuevo evento cardiovascular. Así que vamos a arrancar con la prevención primordial, ¿sí? Para evitar el desarrollo de factores de riesgo. Voy a buscar, ¿sí? Cómo disminuir esos factores si ya están desarrollados, ¿sí? Y controlarlos con la prevención primaria. Y si llegué tarde, prevención secundaria, ¿sí? Y evitar justamente que vuelva a aparecer un evento. Esto tiene que ver con también el llamado riesgo residual que tiene un paciente después de un evento cardiovascular. Por otro lado, tenemos la prevención terciaria, ¿sí? Que consiste justamente en reducir las complicaciones y secuelas de una enfermedad que ya tiene la persona, ¿sí? Mejorar básicamente la morbilidad y la calidad de vida, ¿sí? Muy frecuente en pacientes que tienen un ACV y se van a un tercer nivel. Y por otro lado, ¿sí? Es la prevención cuaternaria, es decir, justamente esto, reducir el perjuicio, ¿sí? Por la intervención médica, también conocido como el primero no dañar, ¿no? El juramento. Esto tiene que ver con las prácticas que generan un efecto nocivo en la salud del paciente. Mucho tiene que ver con los estudios que pedimos, ¿sí? Algunas prácticas que están consideradas de más en la práctica diaria nuestra. Así que tenemos prevención primordial, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Sí? Son 4 más la primordial. Epidemiología, sabemos que a nivel mundial, tanto la enfermedad cardiovascular como el evento, o sea, los eventos de causa oncológica es lo que se lleva la mayor mortalidad, ¿sí? A nivel mundial. Y bueno, fíjense cómo se ha reducido, ¿sí? Sobre todo en países desarrollados, esta mortalidad de tipo cardiovascular justamente por las medidas de prevención secundaria, como decíamos antes. Más que nada, ¿sí? Presión arterial y tabaquismo.
Argentina, ¿qué prevalencia hay? Bueno, el INDEC establece el 28% de la mortalidad es por patología cardiovascular, ¿sí? Y esto es aún más importante en lo que respecta a la prevención terciaria y cuaternaria, que justamente que se encuentra en primer lugar entre las causas de discapacidad la enfermedad cardiovascular en nuestro país, ¿sí? Bueno, respecto a epidemiología, ¿sí? Hay un estudio que se llama el Interheart, que es un poco de donde sale esta oración, ¿sí? Que es que el 80% o más de la enfermedad cardiovascular se pueden explicar por factores de consumo de sodio, grasas saturadas, azúcares refinados, sedentarismo y tabaquismo, ¿sí? Esto fue estudiado en una encuesta latinoamericana que es el Interheart, que tiene su analogía en lo que es stroke y ACV, que es el Interstroke, ¿sí? Y pudo determinar que 9 factores de riesgo cardiovascular determinan prácticamente la causa de la enfermedad cardiovascular actual. Obviamente, respecto a hábitos higiénico-dietéticos, tienen que ver tanto con lo que es bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, ¿sí? Bueno, datos estadísticos de sobrepeso y obesidad en menores y mayores de 5 años. Y estas son las 7 reglas de la vida, ¿sí? Que se recomiendan para tener un hábito saludable, ¿sí? Las vamos a repasar. Una es tabaquismo, otra es mantener un peso adecuado con un índice menor a 25, actividad física 150 minutos semanales de intensidad moderada para no ser sedentario, eso, ¿sí? Como base. Alimentación saludable, sabemos que el patrón de alimentación que baja mortalidad y riesgo cardiovascular es el hábito mediterráneo, un control adecuado de la presión arterial, glucemia en ayunas y colesterol total, que esto ya quedó un poco obsoleto, ya que ahora sabemos que debemos medir las diferentes lipoproteínas y apoproteínas, ¿sí? Que transportan el colesterol en sangre, tanto el LDL, HDL, la lipoproteína A, ¿sí? Con su rol protrombótico y protoaterogénico y muy asociada con la enfermedad coronaria y con la enfermedad aórtica. Y por otro lado, ¿sí? Colesterol no HDL, que eso es lo que, eh, digamos, junta o cuantifica junto con la ApoB, son todas las partículas aterogénicas, ¿sí? Eso por un lado. Si leemos todos estos, nos está faltando uno que el American Heart eh, recientemente sumó a estas 7 conductas habituales, que no sé si están pensando cuál puede ser, pero es la adecuada higiene del sueño, ¿sí? El comportamiento del sueño tiene una curva de tipo J o en U, donde dormir menos de 6 horas o más de 10 tiene un efecto deleterio, ¿sí? Así que a estas 7 reglas de la vida se sumó la calidad o higiene del sueño. Para repasar rápido respecto a factores de riesgo y alimentación, ingesta diaria de frutas, verduras y productos de origen vegetal es lo que se recomienda. Una escasa ingesta de productos ricos en azúcares, ¿sí? Sobre todo bebidas azucaradas. Aceite como principal fuente de grasa, aceite de tipo oliva extra virgen, consumo de pescado al menos 200 gramos semana. Dieta hiposódica, menos de 1500 miligramos de sodio, ¿sí? Esto respecto a alimentación. Y por otro lado, en nuestro paciente vamos a estratificar el riesgo cardiovascular, ¿sí? Fíjense que tenemos diferentes scores de riesgo cardiovascular, tanto el PCI de la Corte de Blancos no Hispanos, ¿sí? Los europeos usan el score, que el score europeo, que se llama score también, está dividido, ¿sí? En 4 niveles de riesgo de distintos países. Y por otro lado, a nivel de América, tenemos el de la Organización Mundial de la Salud, ahí les dejé el QR, que es un estimador justamente de muerte cardiovascular, infarto y accidente cerebrovascular a 10 años, ¿sí? Estas calculadoras son todas, como podrán ver, scores a 10 años. Recientemente, yo después le voy a mandar a Fernán material adicional, se publicó el score, anótenlo, que es Event Score, ¿sí? Que hicieron los norteamericanos, que involucra un riesgo a 10 años y un riesgo a 30 años, ¿sí? Y esto me permite eh, nada, objetivar un poco más el riesgo cardiovascular que tiene el paciente a corto y a largo plazo,
involucra ciertos factores que antes no estaban siendo en cuenta, por ejemplo, el código postal donde vive el paciente, ¿sí? Pareciera que el rol del contexto psicosocial está empezando a jugar en juego, y el Prevent Score, que es uno de los mejores actualmente, es el que se puede llegar a usar también junto con el de la OMS. Si buscan Prevent del American Heart, AHA, lo van a encontrar y lo pueden calcular tranquilamente. Entonces, digamos, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que viene a la consulta y que tenemos que evaluar qué riesgo tiene a 10 años el paciente? ¿Sí? ¿Qué medidas de prevención primaria, ¿sí?, o primordial tenemos que hacer frente a ello? Bueno, tengo que evaluar si tiene o no enfermedad cardiovascular. Si no la tiene, debo usar alguna calculadora de riesgo, Prevent Score o el score de la OMS, el HEARTS, y en base a eso voy a tener un paciente o de bajo, de moderado, de alto riesgo. Y si mi paciente tiene, sobre todo, un riesgo moderado, ese es el paciente que tengo que ir a pesquisar ateromatosis subclínica, ¿sí? Como dice esta parte de acá. A ver si puedo puntero acá, bien. Si el score me da moderado, en este paciente tengo que ir a recategorizar, ¿sí?, el riesgo, y si tengo presencia de placas, ahora se habla más que de la presencia de una placa, del burden o de la carga de placa que tenga el paciente, puede recategorizar en pacientes de alto riesgo, ¿sí? La pesquisa como recomendación, todos vamos a saber que son cardiólogos, se recomienda hacer una pesquisa de Doppler de vasos de cuello, pero también femoral, ¿sí?, ya que hay varios estudios de Yusuf y de Fuster que implican que, además del overlap, ¿no?, o del solapamiento de enfermedad ateromatosa femoral, carotidia o coronaria, hay una tendencia a que el comienzo de la enfermedad aterosclerótica subclínica arranca a nivel femoral, por lo cual no se olviden siempre de ir a pesquisar ese territorio vascular, ¿sí? Por otro lado, hay algunas condiciones moduladoras de riesgo, como dice aquí, ¿sí?, que me pueden reperfilar el paciente aunque sean de bajo riesgo, ¿sí? O sea, son algunos moduladores previos que me van al paciente en un riesgo al menos moderado, y estos son antecedentes heredofamiliares como factor genético, ¿sí? Por otro lado, antecedentes gestacionales, inflamación de, de bajo nivel crónico, ¿sí?, lupus, esclerodermia, artritis reumatoidea y HIV, ¿sí?, son todas patologías de inflamación de bajo riesgo crónico que tenemos que afinar un poquito el tratamiento. La obesidad, síndrome de apnea obstructiva del sueño, que está asociado a mayor riesgo de hipertensión arterial, FA, ¿sí?, y ateromatosis acelerada, el paciente con cáncer, estrés, enfermedad renal crónica y fragilidad del paciente. Todos estos moduladores son aquellos que me tienen que hacer pensar a mí en reperfilar el riesgo cardiovascular del paciente, ¿sí? Por ejemplo, a una paciente de 30 años con un tratamiento por lupus de hace más de 10 años, 15 años, ese paciente debería yo reperfilarlo, buscar la ateromatosis subclínica y pensar que es una paciente joven que probablemente por los scores tradicionales que no involucran a estos moduladores tengo un riesgo bajo, pero debería ir un poquito más allá, ¿sí?, y reperfilar con justamente presencia o no de ateromatosis subclínica, como lo evalúan acá, ¿sí? Entonces, acá en las guías, ¿a quién se recomienda la presencia de ateromatosis? Bueno, pacientes de riesgo moderado, ¿sí? Y por otro lado, se recomienda la pesquisa, ¿sí?, mediante calcio coronario, ultrasonido carotidio. Fíjense que acá no hablan mucho del ultrasonido femoral, ¿sí?, pero ya hay bastante evidencia, sobre todo en las guías europeas, nos muestran que tenemos que ir a buscar la enfermedad aterosclerótica a nivel femoral, ¿sí? Y el score de calcio, si está disponible en el medio, también se puede utilizar. Bien, respecto de medidas generales, como ya dijimos, alimentación saludable, actividad física, evitar contaminación ambiental y factores psicosociales y estrés. Y justamente esto es lo que venimos hablando, sin consumo de alimentos, fuentes de ácidos grasos saturados, evitar un consumo mayor de 2.000 gramos o 5 gramos de sal por día, ¿sí? Carbohidratos de la dieta vengan de alimentos naturales o mínimamente procesados, ¿sí? Limitar ingesta de colesterol y evitar todo lo que es ácidos grasos trans para la prevención de eventos, ¿sí? Algunos tienen un nivel de recomendación tipo 1, otros bajan clase 2,
pero esto es lo que se recomienda en lo que es prevención cardiovascular, ¿sí? Y desarrollo de factores de riesgo. Respecto a la dieta, bueno, es lo que les decía antes, ¿sí? Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la dieta que se recomienda? El patrón de tipo mediterráneo, ¿sí? Y se recomienda fomentar incorporación tanto de hortalizas, frutas, legumbres, frutos secos, semillas y granos, patrones de alimentación tipo DASH y vegetariano, ¿sí? Sobre todo para reducir riesgo y prevención de eventos. Así que tenemos 3 patrones alimentarios que puede seguir nuestro paciente: tipo mediterráneo, DASH y vegetariano. Solo les aclaro que los patrones de tipo DASH fueron estudiados principalmente en poblaciones o cortes de población de tipo hipertensos, ¿sí? Entonces, acá les muestro diferencias y similitudes, ¿sí? En lo que es eh, estos 3 patrones. Fíjense que por ahí granos tiene más la DASH y basada en plantas, ¿sí? Y la mediterránea se basa, fíjense, en aceites vegetales, sobre todo aceite de oliva extra virgen, ¿sí? Y presencia de pescados y mariscos. Por otro lado, productos ultraprocesados y carnes rojas y procesadas deberían estar prohibidas. Bueno, acá les dejo un poquito de lo que es actividad física. Nos vamos a concentrar en las recomendaciones de tipo 1, ¿sí? Fíjense que recomienda actividad de leve a moderada, al menos 150 minutos por semana, ¿sí? O intensa de 75 de base para no ser eh, justamente eh, sedentarios. Obviamente que se recomienda, ¿sí? Incrementar gradualmente la cantidad de ejercicio. Un buen hábito en nuestros pacientes es pedirle una ergometría, ¿sí? Esto no quiere decir un ecoestrés, ¿sí? No ir a buscar isquemia, sino sí ir a ver capacidad funcional, de manera tal que yo pueda involucrar a mi paciente, ¿sí? En actividades físicas progresivas. Por otro lado, se incorporó también, ¿sí? Ejercicios de fuerza muscular, ¿sí? Durante 2 o más días, ¿sí? De manera complementaria, ¿sí? Al ejercicio aeróbico, ¿sí? Esto ya tiene evidencia cardiovascular, sobre todo para disminuir, ¿sí? El riesgo de infarto, ACV y pérdida respecto a sarcopenia. Y lo mismo en niños y adolescentes, ¿sí? Como dije al principio, se está contemplando la enfermedad aterosclerótica como una enfermedad pediátrica, por lo cual ya en niños y adolescentes se recomienda realizar un promedio de 60 minutos día. Bien, respecto a contaminación ambiental, ¿sí? Hay recomendaciones claras, que es más que nada evitar la quema de biomasa para calefacción doméstica y justamente conocer los niveles de ruido y contaminación a los que están expuestos nuestros pacientes. Esto es importante para justamente, esto es lo que se le hizo una crítica positiva o un visto bueno positivo al Prevent Score que les nombré antes, que justamente es involucrar un poquito al paciente en su código postal. Eh, Idealmente al paciente le tenemos que preguntar de qué trabaja, dónde trabaja, ¿sí? Dónde vive, a qué acceso sanitario tiene, como para poder reperfilar también el paciente y ver si podemos justamente darle algunos consejos en particular, sobre todo para esto que dice abajo la recomendación, que es priorizar zonas de menor nivel de contaminación, ¿sí? Si vive en una zona con mucha contaminación, quizá recomendarle que vaya a caminar cerca del trabajo o viceversa. Bueno, esto respecto al consultorio, preguntas durante la anamnesis y además de los factores clásicos, preguntar por estrés laboral, familiar, ira o enojo, ¿sí? Hay varios estudios que involucran a el testeo de cortisol en cuero cabelludo, ¿sí? Como valor retrospectivo de los niveles de estrés en pacientes con síndromes coronarios y se ha visto, ¿sí? Que los niveles de cortisol son mayores. Red de soporte, aislamiento social y soledad, ¿sí? Y contactar al paciente si tiene algún factor de riesgo psicosocial con un servicio de salud mental. Bien, tratamientos no farmacológicos, lo mismo, ¿sí? Eh, Distintos tipos de terapias, no me voy a meter acá, pero ya se está sugiriendo, ¿sí? Terapias cognitivo-conductual y por otro lado basadas en mindfulness para la depresión. Y nos vamos a ir a dislipemia un poquito ahora, ¿sí? Respecto a factores de riesgo. Esto cambió, ¿sí? Insisto con el rol de la aterosclerosis como enfermedad pediátrica, ¿sí? Después
cuando hablemos de aterosclerosis les voy a mostrar algunos estudios con tomografía que se hicieron en momias, donde se veían que se morían a los 20, 30 años y ya tenían ateromatosis. Bueno, se recomienda un tamizaje universal en niños de entre 6 a 11 años para detección de dislipemias primarias y después a partir de los 18 años, ¿sí? Medición sistemática. Se recomienda después reevaluar cada 3 años, hasta la cuarta década y luego anualmente, ¿sí? Y acá dice un poquito qué pedir: triglicéridos, HDL, LDL, el cálculo del colesterol no HDL, ¿sí? Que sería el colesterol con apoproteína B, ¿sí? Serían todas las partículas aterogénicas que están circulando, LPA también, y bueno, como les decía antes, la ApoB, ¿sí? Para verificar justamente metas lipídicas, sobre todo en pacientes con hipertrigliceridemia, pero hoy en día se recomiendan todos. Fíjense que la clase de recomendación es de tipo 1, ¿sí? Así que es importante. Causas de dislipemia secundaria hay muchas, ¿sí? Quizá corticoides a la cabeza o el alcoholismo, ¿sí? Entonces los dejo para que lo tengan, pero sepan que son muchas. Fíjense cómo las enfermedades con inflamación de bajo grado crónico, que les nombré previamente, están acá, ¿sí? Descriptas. Y acá está claro, ya hace mucho tiempo, a partir de varios estudios randomizados, ¿sí? Que en prevención secundaria de muy alto riesgo, es decir, pacientes que han tenido un evento coronario, ¿sí? Recurrencia, ¿sí? Hipercolesterolemia familiar, debemos llegar con las estatinas, ¿sí? A un nivel de L sugerido menor de 55 miligramos de decilitro y una reducción, no es una O, sino una I, de 50%. ¿Sí? Si no lo cumplimos, deberíamos agregar ezetimibe, y si no lo cumplimos, esto ya quedó un poquito viejo, deberíamos agregar inhibidores PCSK9 o otros fármacos, por ejemplo el inclisiran o el ácido bempedoico, ¿sí? El ácido bempedoico que fue estudiado, ¿sí? Para pacientes intolerantes a las estatinas. Es una molécula que tiene un efecto muy similar a las estatinas, pero actúa en un paso anterior, ¿sí? A nivel de la síntesis hepática. Y por otro lado, tiene la ventaja de no tener un metabolismo a nivel muscular, por lo cual se utiliza en pacientes intolerantes a estatinas, bajan un 23%, 180 miligramos día, bajan menos que las estatinas de alta intensidad, pero ya está demostrado, digamos, que es una buena estrategia en pacientes intolerantes, o, como les decía antes, podemos agregar a la estatina, suplementar con ezetimibe y bempedoico como para llegar a las metas, ¿sí? Si el paciente, digamos, tiene un antecedente cardiovascular, pero no es de muy alto riesgo, ¿sí? Se decía que deberían tener menos de 70 como meta, ¿sí? Pero esto va cambiando. Ahora la meta es, luego de un evento, 55, ¿sí? Fíjense cómo estas son guías recientes y ya cambió. Quédense con el 55 como valor de referencia, ¿sí? Como prevención secundaria después de un evento cardiovascular. Después hay algunas patologías, ¿sí? Algunas condiciones respecto a la prevención primaria, como vimos antes, es decir, antes de que haya un evento, donde se recomienda, ¿sí? La estatina de alta intensidad. Y en eso se involucra la ateromatosis subclínica, la presencia de lipoproteína A elevada y diabéticos. Respecto a diabéticos, sepan que todo diabético debería tener una estatina. Hay un estudio que se llama el CARTS, como carta, CARTS, que evaluó justamente riesgo cardiovascular y eventos en pacientes diabéticos con o sin estatinas, y se vio que las estatinas reducen de manera significativa los eventos, por lo cual todo paciente diabético tiene que recibir atorvastatina. Ese estudio se hizo con atorvastatina 10 miligramos, por lo cual en prevención primaria, salvo que tenga valores muy elevados de LDL, ya deberíamos arrancar con una dosis baja, ¿sí? Bueno, acá les dejo todos los tipos de perfiles de paciente que deberían recibir estatinas. A modo de ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, ¿sí? LDL mayor a 190 en ausencia de hipercolesterolemia familiar, ya es un riesgo elevado por un valor bioquímico directo, ¿sí? Pacientes con enfermedad renal crónica moderada, con clínicas mayor a 30, y después varios tipos de pacientes que involucran renales crónicos, diabéticos tipo 1,
diabéticos sin factores de riesgo, y después, fíjense acá, que les habla de la ateromatosis subclínica, ¿sí? Que les habla de placa arterial detectada por ultrasonido, un score de calcio elevado, ¿sí? Mayor a 100 unidades, ¿sí? O presencia de placas en la angiotomografía. Respecto a la hipertrigliceridemia, ¿sí? Fíjense que siempre se recomienda el inicio con estatinas o ezetimibe, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene alto riesgo de pancreatitis con triglicéridos mayor a 500, en esos casos podríamos agregar fibratos o omega 3. ¿Sí? Eso me parece que es lo más importante, ¿sí? Ya que después se repite un poquito las indicaciones, pero clase 1, estas dos, ¿sí? Que lo vuelvo a repetir en la de abajo. Así que tratamiento inicial de las hipertrigliceridemias leves a moderadas son estatinas o combinado con ezetimibe. Si mi paciente no logra controlar y tiene mayor a 500 triglicéridos, deberíamos agregar junto a esto, ¿sí? Fibratos u omega 3. Bien. Respecto de diabetes, nada, esto ya lo saben, es un territorio un poco que está empezando a ser evaluado por los cardiólogos y el cardiorrenometabolismo. Los criterios de diabetes, bueno, esto ya lo sabemos todos. Glicosilada mayor a 6,5, ¿sí? Glucemia en PTOG, una prueba de tolerancia mayor a 200, plasmática mayor a 126. Esto se modificó hace poco, ¿sí? Y los síntomas características junto con una glucemia al azar mayor a 200. Muy bien, glucemia de ayuno alterada en ayunas desde 100 a 125. Esto entiendo que se modificó ahora, bajaron los límites, ¿sí? Y la intolerancia, justamente, es una glucemia en ayuno menor a 126, ¿sí? Pero, justamente, como dice acá, luego de la sobrecarga con 70 gramos de glucosa, se encuentra entre 140 y 199. Esto es lo que se llama glucemia alterada en ayunas. Eso es como lo que clásicamente era la prediabetes que se solía definir. ¿A quién le recomendamos el screening de diabetes cuando tengan un paciente en consultorio? Bueno, todo adulto mayor con sobrepeso u obesidad y factores de riesgo asociados o ante la presencia de enfermedad cardiovascular o insuficiencia cardíaca, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Glucemia en ayunas o PTOG, ¿sí? Y ahí tenemos todo un par de grupos de pacientes que se los dejo para que lo lean, ¿sí? Que deberíamos hacer el screening, ¿sí? Muchas veces el paciente viene con el diagnóstico hecho porque los pacientes tienen o un clínico de cabecera o tuvieron un evento cardiovascular donde se perfiló el riesgo cardiovascular total y muchas veces vienen con el diagnóstico, ¿sí? Recomendaciones son muy similares, ¿sí? Plan de alimentación, ¿sí? En estos casos más individualizado, se recomienda la actividad física de moderada a alta intensidad, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí? El objetivo glucémico en estos casos debe ser individualizado, ¿sí? En general, se sugiere menos de 7, ¿sí? de glicosilada, más que nada para no llevarlo a menos de 6,5 para evitar el riesgo de hipoglucemia, ¿sí? En los últimos tiempos empezaron a estar disponibles ciertos fármacos que tienen evidencia cardiovascular, como los inhibidores SGLT2, ¿sí? El cotransporte sodio-potasio, donde en pacientes con diabetes con alto riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida, ¿sí? Se recomienda el uso, ¿sí? De ICGLT2. Por otro lado, en diabéticos tipo 2 con alto riesgo por los scores que hablamos antes o enfermedad cardiovascular establecida, se recomienda el uso de agonistas GLP-1 con beneficio demostrado para reducir el riesgo de eventos, ¿sí? Y como ya saben, a partir de los estudios de disfunción ventricular y de FEI preservada, en pacientes diabéticos y no diabéticos con insuficiencia cardíaca, se recomienda el uso de DAPA o empaglifosina para beneficio cardiovascular. Sobre todo hay mayor evidencia de ICGLT2, DAPA o EMPA en pacientes con insuficiencia cardíaca en todo el espectro de insuficiencia cardíaca y la fracción de eyección, pacientes con enfermedad renal crónica con microalbuminuria documentada, sobre todo con mayor de 300 de microalbuminuria en una relación albumina-creatinina o RAC, es donde mayor evidencia se pudo demostrar, y ya son primera línea en el paciente con diabetes tipo 2 junto con la metformina. Acá habla un poquito de los distintos fármacos que tenemos actualmente
¿sí? Sepan que acá cuando habla de EMPA y apalifosina, ¿sí? Las dosis probadas en insuficiencia cardíaca son de 10 miligramos, ¿sí? La dosis de 25 surgió a partir de estudios de diabetes, pero después se pudo evidenciar que dosis mayores a 10 miligramos día no tienen una repercusión en el efecto cardiovascular, ¿sí? Sí en el efecto de control metabólico, pero si el paciente, digamos, tiene la indicación por enfermedad cardiovascular, la verdad que hoy en día las dosis que se utilizan son de 10 miligramos. Esto se los aclaro porque es una pregunta que muchas veces los cardiólogos tenemos, ¿sí? Acá el warning es de 30. Para la DAPA, en general, podemos llegar hasta 20 de clearance, que no hay problema, y siempre hay un deterioro transitorio de 10 puntos del clearance en el primer mes, que después se estabiliza y mejora, por lo cual hasta 25 o 20 se podría llegar a dar ambos fármacos. Respecto a diabetes y enfermedad renal crónica, bueno, esto es más un territorio del nefrólogo, ¿sí? Pero también la guía la abarca, ¿sí? Por lo cual sabemos que la enfermedad renal crónica es parte del espectro de complicaciones de la diabetes, ¿sí? Y hasta un 40% de los diabéticos lo van a desarrollar, ¿sí? Así que tenemos que evaluar en todos nuestros pacientes, sobre todo justamente la proteinuria, ¿sí? Que hoy en día se sabe que podemos pedir una relación urinaria con creatinina en una orina al azar, no es necesario la orina 24 horas, ¿sí? Así que en todos nuestros pacientes se recomienda evaluar la función renal mediante creatinina, filtrado, y albumina creatinina al menos una vez por año, ¿sí? Y ya hay suficiente evidencia, ¿sí? De indicar IECA o ARA2 para el tratamiento de hipertensión en pacientes diabéticos o enfermedad renal, ¿sí? Ahora, pacientes con daño renal y diabetes, y pacientes que no sean diabéticos también, porque esa es la evidencia que nos dio el EMPA Kidney, sabemos que tanto la EMPA como la palifosina tienen su rol en este tipo de pacientes, ¿sí? Acá lo ponen como algo global, con una proteinuria mayor a 30, pero en el análisis de subgrupos de esos estudios se vieron que cuando está más cercana a 300 miligramos gramos la relación alguna creatinina, o sea, cuando el riñón empieza a deteriorar más su capacidad de filtrado, ahí es donde tiene mayor utilidad estos tipos de fármacos, ¿sí? Esto se los dejo como un cuadro de control general del paciente con diabetes, ¿sí? Fíjense que sigue siendo menor a 55 el objetivo, menor a 70 en los pacientes de alto riesgo, en prevención primaria, ¿sí? Siempre prevención secundaria es menos de 55. Y la aspirina es un territorio que, como ustedes ya sabrán, en prevención primaria se ha desterrado, ¿sí? Hay una serie de estudios documentados hace ya 10 años, que el más importante es el ASPRI, donde se evidenció que el efecto era neutro y hasta deleterio, justamente por aumentar el riesgo de sangrado. Si la aspirina por su inhibición de la ciclooxigenasa y disminuir las prostaglandinas gastrointestinales, es ulcerogénica, ¿sí? De hecho más que por ejemplo el clopidogrel, por lo cual se desterró del concepto de prevención primaria, salvo en pacientes de muy alto riesgo que uno los detecte por estudios complementarios. Como datos extra, como para que les quede, un score de calcio mayor a 300 a nivel coronario se comporta con el mismo riesgo cardiovascular que un paciente en prevención secundaria, por lo cual un score de calcio mayor a 300 debería ser un paciente que debe recibir aspirina, salvo contraindicaciones. Y por otro lado, también se ha evaluado en su análisis de este estudio de la ASPRI que los pacientes con ateromatosis subclínica, que tienen un riesgo de sangrado bajo, y tienen lipoproteína elevada como un modificador de riesgo, por así pensarlo así, se podrían beneficiar también de la aspirina, pero como les estoy diciendo, son pacientes muy seleccionados, y esto nos habla un poco del tipo de medicina que estamos viendo actualmente, que es una medicina individualizada, ¿sí? Si bien las políticas de salud pública tienen un perfil de corte poblacional, todo esto que les estoy contando involucra medicina personalizada. Bueno, hasta acá la clase de hoy, ¿sí? Pasaron 35 o 40 minutos. La idea es dar la segunda parte de esta clase el día jueves y hablar también de aterosclerosis. Así que, bueno, yo igual después les voy a mandar la clase.
las preguntas van a salir de la clase y de toda esta información que estuve dando, así que, bueno, nada, espero que haya sido claro. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. ¿Cómo andan? Bueno, Muchas gracias. no, por favor. Bueno, este módulo es un poco de prevención y de riesgo cardiovascular global, por lo cual vamos a estar apuntando a esto, a entender un poco de dónde viene la evidencia, por qué pedimos lo que pedimos, y ir contemplando un poco los diferentes factores de riesgo cardiovascular que tiene el paciente que me llega a consultorio. No sé si tienen alguna pregunta. Está muy claro, Julián, es algo de mucha frecuencia en las consultas, ¿no? Más que nada uno trabaja en la prevención, con mucha prevención primaria hoy actualmente y prevención de enfermedades con pacientes con factores de riesgo. Creo que es una revisión completa, digamos, de todos los temas que están bien en este momento en el tapete. Doctor, Sí, qué tal pena, cual. yo quería preguntarle algo. En los pacientes que usted estaba refiriendo que son diabéticos que se benefician con el tratamiento de los SGLT1, Ujú. yo le quería preguntar, hay alguna, como algo que muestre que nos puede beneficiar o como prevenir o mejorarle pronto los cuadros a futuro, como que se vaya a presentar de pronto? O sea, se le entiende que se les coloca medicamento para prevención de pronto de infartos y cosas como esta, como por lo menos que estaba diciendo lo del uso de la estatina en una dosis baja. O sea, siempre tendría que ir o sea, combinados como la estatina y los antiglucemiantes como los que me está mencionando ahorita. Sí, las estatinas ya está demostrado que en el paciente diabético tienen su beneficio cardiovascular. De hecho, uno lo hace por protocolo y por rutina, pedir un perfil lipídico y el resto de los estudios, pero independientemente de valores de colesterol, por el aumento del riesgo cardiovascular y el desarrollo proinflamatorio que tiene la diabetes per se, el inicio de estatinas, por lo menos de atorvastatina 10 miligramos por el estudio CARTS, disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Por eso, pero así no tengan de pronto colesterol y triglicéridos elevados, no importa. O sea, se le pone una dosis, digamos, como algo prevención. Tal cual. Ah, Sí, ok, sí. eso es lo que quería. Es una terapéutica eh, obligatoria, digamos, en los pacientes diabéticos. Ok, gracias, doctor. Por favor. Perfecto. Hacemos la otra parte. Jueves a las 6 de la tarde también, ¿verdad? Perfecto. Y el martes que viene el examen a las 6, presencial. Vamos para allá, para la universidad, ¿sí? Bueno, yo no sé si voy a poder ir. Ahora voy a hablar con el director a ver si les puedo mandar. Yo lo que hacía habitualmente era mandarles el Eso, examen por sí, eso mail. lo suele hacer, Ingino suele hacer eso, que nos manda el examen por mail y le devolvemos. Perfecto. Perfecto. Lo hacemos así entonces. Muchas gracias, Julián. Buenas Por tardes, que favor. tengas un lindo día. Buena semana. Chau, chicos. Gracias, igualmente, Chau, hasta chau. luego. Chao, chao.